En su boca él empezó a adorar, tenía la libertad en su mente y en su corazón, en su boca, y empezó a adorar y a clamar al Señor y a adorar, porque ellos se equivocaron, ellos le pusieron grilletes en los pies y en la mano, no taparon su boca. ¿Por qué? Porque y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y cuando él empezó a clamar, como dice Julia Javier, el poder del cristiano está en la oración. Dice que no hay alma forjada. Cuando tú empiezas a adorar, no hay ninguna fuerza, no hay ningún poder que pueda contra ti. ¿Por qué? Porque la oración doblega el firmamento entero. Cuando tú empiezas a adorar y a clamar y a pedir, tú empiezas a dar orden en el mundo espiritual, y no hay nada. Lo que tú ates en el cielo, el Señor lo ata en la tierra, y tú mueves el trono de Dios. Y cuando tú empiezas a adorar, por eso dice, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque el Padre busca tales adoradores que le adoren. Y cuando tú empiezas a provocar en el mundo espiritual, cuando tú empiezas a clamar en el mundo espiritual, Dios manda ángeles guerreros, manda ángeles que descienden a servirte, ángeles que vienen dispuestos a servirte en el mundo espiritual, y cualquier cadena, cualquier yugo se rompe en el nombre que es sobre todo nombre. Le pusieron grillete en su mano, en su pie, pero Pedro siguió clamando, siguió adorando. Y cuando él empezó a clamar, cuando él empezó a adorar, ¿sabe qué? Las cadenas se desprendieron, se quitaron las cadenas. ¿Por qué? Porque el poder de él no estaba con la fuerza, porque él no tenía guerra contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que operan en este siglo. Y cuando él empezó a estar en el mundo espiritual, cuando él empezó a clamar, Dios mandó ángeles, y dice que le desprendieron la cadena y la puerta de la cárcel se abrieron. Dios la abrió, y dice que cuando él la abrió, el soldado que estaba ahí se inclinó y dijo: ten misericordia de mí, que yo no perezca. Y él le dijo: no va a perecer. Y cuando él se iba, el hombre le dijo: detente, si tú te vas y el emperador se da cuenta, me van a colgar, me van a quitar la cabeza. Y él le dijo: ten paz en el nombre de Jesucristo, porque cuando el Señor está contigo, no importa que se levante quien se levante, el Señor manda ángeles guerreros para destruir cualquier fuerza imperante. ¿Cuál es la libertad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pedro era libre, y podrían decir: tú tienes libertad, porque creemos que tener libertad significa vivir viento en popa. Por eso en una ocasión Jesús dijo: ¿de qué vale almacenar el mundo entero y perder tu alma? Porque tú no eres libre, porque cuando tú eres verdaderamente libre, tú tienes la seguridad de que cuando tú mueras, tú sabes que tú no vas a morir, sino que va a decir, como dijo Pablo: para mí de vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué ganancia? Satanás no quiere que los hijos de Dios se mueran. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que si se mueren, ya pelearon la batalla, terminaron la batalla, y le es reservada la corona incorruptible de vida. Mientras tú estás en el mundo, tú estás expuesto a pecar. Por eso es que él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Al alma que está encarcelada, prisionera por el pecado, prisionera por este mundo vacío, prisionera por los deseos paganos, por la vanagloria que lo encarcelan, que lo hacen a vivir ajeno a la voluntad de Dios, que lo hacen vivir en contra del precepto y el mandamiento. Esto es una prisión espiritual. Cuando tú no puedes guardar los mandamientos, cuando tú pecas deliberadamente, cuando tú vives en corrupción, cuando tú vives en libertinaje, tú eres esclavo del pecado. Tú no eres libre, tú eres una persona que está expuesto al fuego eterno. Cuando tú no tienes dominio propio. Por eso Jesús dijo: vosotros sois esclavos, porque la libertad no es simplemente decir yo soy libre, libre de estar preso, libre económicamente, libre, hago lo que quiero. Eso no es la libertad. Eso en el término social, en el término humano, la capacidad de poseer algo. Pero estamos hablando del hombre interior, estamos hablando de tu espíritu, estamos hablando si tú eres libre.
Hay personas que no pueden controlar ni su pensamiento. Hay personas que viven con un acto turbado, con miedo, con ansiedad, con estrés, que viven preocupados, que los problemas los tienen ahogados de manera que no dan fruto. Por eso la parábola del sembrador, y dice, un sembrador regó su semilla y parte cayó entre los espinos, parte cayó entre la piedra, parte cayó entre los abrogos, pero hubo una parte que cayó en buena tierra. Y los discípulos le dijeron, maestro, ¿por qué habla en parábola a la gente cuando te escucha? Y Jesús le dijo, a ellos le hablan en parábola para que oyendo no entiendan y viendo no vean. No es porque el Señor no quiere que se salven, es porque tú no le puedes dar leche, no le puedes dar vianda a un niño que aún no puede beber leche, porque lo va a intoxicar, le va a caer mal. O sea, el niño primero tiene que gatear, tiene que caerse y levantarse para que pueda empezar a dar los primeros pasos. De un golpe la persona no puede entender el conocimiento, porque la ignorancia se puede confundir, y se puede confundir la amnesia con la amnesia. Por eso que es un proceso para ir evolucionando, para ir creciendo. Por eso crecemos, dice que nacemos, crecemos, envejecemos y morimos, porque debemos de ir escalando por etapas para ir aprendiendo con el tiempo, no para crecer al tiempo, sino para ir creciendo con el tiempo. Por eso el Señor le dice a ellos, les dejo que vean la imaginación, pero mientras ellos no tomen la decisión de servirme, no les puedo dar a entender el conocimiento del reino, porque entonces se van a perder, porque al que se le da mucho se le demanda mucho, porque si le hago entender el reino y no se arrepienten, tendrán mayor condenación, porque mayor condenación tiene el que sabe lo bueno y no lo hace. A ustedes les he revelado el reino, porque ya yo me he revelado a vosotros, porque ustedes pueden entender, para que en aquel día no haya excusa. Y Jesús le dijo, he aquí el significado del hombre que fue a sembrar la semilla. La semilla que cayó entre los espinos representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero los problemas, las ansiedades, las preocupaciones de esta vida lo ahoga de manera que no pueden dar fruto. La otra semilla que cayó entre la piedra son aquellos que escuchan la palabra de Dios y creen por un tiempo, por emoción, por sentimiento, porque Dios le hizo algún favor, le sanó algún familiar, pero luego que pasa el tiempo se enfrían de manera que no dan fruto. Por eso dice, o eres frío o eres caliente. Por cuanto eres tibio te vomito de mi boca. Hay personas que no son de Dios ni del diablo. Dicen, en la noche adoran a Dios y en el día maldicen a su prójimo. Y de una misma cobertura no puede salir agua dulce y agua salada. Usted no puede con la boca bendecir a Dios y con la boca maldecir al prójimo. No podemos adorar a dos señores. No podemos adorar a Dios y adorar al diablo. Y decimos que creemos en Dios. Por eso es que dice, por su fruto lo conoceréis, porque no puede dar el fruto bueno, dar el fruto malo, ni el árbol malo dar el fruto bueno. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, libre de la confusión, libre de un mundo vacío, libre de la ignorancia. Y aquí vemos la que cayó en buena tierra. Son aquellos que creen no por intereses, no por ideas, no porque, como muchos dicen, me voy a convertir para cuidarme, para tapar mi reputación, para conseguir una mujer, me voy a convertir para lavar mi dinero, me voy a convertir para engañar a la gente. No, el que cayó en buena tierra es aquel que ama al Señor con toda su alma, con toda su mente, con toda su prójimo. Es aquel que ama a su prójimo, es aquel que tiene misericordia, es aquel que vive como Dios manda, sin importar la crisis, sin importar que pierda el trabajo, sin importar nada. El que ama a Dios, nada ni nadie lo puede separar de Dios, ni va a negar a Dios, porque el que es libre verdaderamente sabe que no depende de lo que tenga para adorar a Dios, no depende que su nevera esté llena de comida. El que realmente libre le dice a Dios, yo te adoro con la boca, te adoro con el alma, porque yo nací desnudo y desnudo me iré, y sabe que la libertad
esa es la libertad del alma, la que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, porque éramos esclavos y prisioneros del pecado. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos y se habían hecho esclavos del pecado. Hay una escena poderosa. Y vemos a Zaqueo, un saqueador, un ladrón, un legislador, un representante del Estado, que se robaba. Él cobraba impuestos, pero cobraba más que lo que tenía que cobrar para embolsillarse lo otro, como hacen muchas personas que estafan a su prójimo. También muchos prestamistas que prestan a usura, abusando, que son chupacabras, que abusan de su prójimo y quieren esclavizarlo. Por eso dicen proverbios que el que coge prestado es esclavo del que le presta, porque esa persona te quieren exprimir y Dios lo está mirando, pero a veces Dios lo permite para que entendamos que no nos podemos hacer esclavos de nadie. Esa persona también van a tener que dar cuenta a Dios, porque la ley de Dios no come trampa. Y este Zaqueo representaba a todos esos pillos y ladrones que le gustan robarle a la persona de manera astuta, de manera persuasiva, para sacarle lo del otro. Y Zaqueo dice que lo odiaban. Lo odiaban porque cuando tú eres repugnante, cuando tú eres una persona que abusa de los demás, cuando tú eres una persona que hace mal a los demás, la gente te aborrece, las personas te odian, porque el árbol se conoce por su fruto. Y la persona te va a tratar de acorde a cómo tú lo trates. Por eso Jesús dijo, hagan con los demás como ustedes quieren que los demás hagan con ustedes, porque si tú tratas mal al otro, si tú distorsionas y engañas al otro, te van a hacer lo mismo, porque esta es la regla de oro. Y Zaqueo era un hombre repugnante, lo odiaban porque era una persona que oprimía al pueblo, le sacaba al pueblo para robarle al pueblo. Pero llegó Jesús. Y dice que Jesús iba camino, porque ahí viene Jesús. Oye, cuando Jesús va caminando, cuando Jesús va llegando, entonces hay que aprovecharlo, porque Jesús llega a la puerta de tu casa, cuando llega un mensajero dándote la palabra, cuando llega alguien diciéndote la verdad del reino, es Jesús que está tocando tu puerta. Pero cuando Jesús toque tu puerta, no lo desprecies. Y cuando Zaqueo escuchó, dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué murmullo es que hay? Dijeron, Jesús viene de camino. Y cuando este hombre escuchó que Jesús venía de camino, este hombre dijo, ay, yo soy bajo de estatura, esta gente me van a tapar, no voy a poder llegar a Jesús, no voy a poder llegar donde esté el maestro. Este hombre estaba preocupado. Este hombre dijo, aunque tengo dinero, aunque tengo fama, por mi estatura no podré llegar primero donde Jesús, porque era un hombre enano. Lo que no tenía de estatura lo tenía de sabiduría, pero no iba a poder llegar donde Jesús. Es como cuando usted dice, ahí viene el presidente, pero hay demasiada gente, ay, yo no podré llegar, ay, pero hay un amigo mío, ven, que me va a ayudar a llegar. Este hombre no podía llegar donde estaba Jesucristo, porque había una gran multitud, y él dijo, ¿cómo me haré? Y él calculó, y dijo, ay, Jesús va a pasar por este camino, y había un árbol llamado árbol sicómoro, un árbol grande, y este hombre fue sabio. Este hombre dijo, aunque yo no puedo llegar, me voy a agarampichar, me voy a subir arriba de este árbol, y cuando yo vea que Jesús pase, le voy a gritar y lo voy a llamar y le voy a decir, porque no importa la forma de cómo tú trates de llegar a donde Jesús, busca la forma que sea. Si tienes que abandonar padre, madre, hijo, hermano, amigo, abandónalo para que pueda llegar donde Jesús. Si tu amigo, tu vecino o lo que sea te impide llegar a los pies de Jesús, te invitan a pecar, te invitan a hacer cosas mal hechas, sepárate. ¿Por qué? Porque todo lo que te cause molestia, las oposiciones que impidan que tú te mantengas firme, tienes que quitarla de tu camino, con tal de que tú logres el objetivo de alcanzar la vida eterna.
Zaqueo dijo, bueno, yo no puedo llegar de una forma, voy a llegar de otra. Y se subió arriba de un árbol llamado sicómoro, un árbol que ya era más alto que la estatura de un hombre normal. Y cuando él vio a Jesús, gritó y dijo, Jesús, Jesús. Y cuando el maestro lo vio, subió la cabeza. Oye, hizo que Jesús subiera la cabeza para mirarlo. Oye bien lo que significa cuando tú empiezas a humillarte, cuando tú empiezas a pedirle a Dios, cuando tú haces el bien, tú mueves a Dios, tú haces que Dios se mueva, tú haces que Dios te mire. Y Zaqueo provocó que el Señor lo mirara y le dijera, Zaqueo, Zaqueo. La gente lo miraron y se rieron. Jesús lo miró y le dijo, Zaqueo, Zaqueo, desciende, porque hoy voy a posar en tu casa. Aunque el Jesús iba para donde Zaqueo, Zaqueo hizo el esfuerzo. Por eso dice la Biblia, esfuérzate y sé valiente, porque Jesús va a tu casa cuando Jesús ve que tú quieres que Jesús entre en tu casa. Y Zaqueo hizo el esfuerzo, él sabía, y usted dirá, pero ¿cómo Zaqueo lo hizo? A pesar de que tenía riqueza, a pesar de que era una persona que representaba el Estado, este hombre tenía una necesidad, este hombre se sentía prisionero en su propia base, se sentía esclavo. ¿Por qué? Porque acudió a buscar una alternativa para poder llegar donde Jesús. O sea que había un vacío dentro de él, que a pesar de que él estaba teniendo riqueza, no se sentía realmente libre. Escuche bien, hay personas que aparentemente lo tienen todo, pero en la noche se ponen a llorar en su casa triste. Famoso, personas, porque la libertad que Jesucristo se refiere es la libertad que da el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a la samaritana, y cuando crean mi palabra, de vuestro interior correrán río de agua viva. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos da la libertad que realmente nos hace libre. Y Jesús le dijo, Zaqueo, Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Oye, era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque cuando el Señor ve que tú le estás buscando, porque al que toca se le abre y al que busca encuentra. Por eso dice que todo lo que pidan al Padre lo recibirán. Cuando tú pides, cuando tú te humillas, es necesario. El Señor dice, es necesario, y manda a su representante, al Espíritu Santo, y dice, vayan, escuchen, a ver qué es lo que necesita, porque cuando Él ve la disposición es necesario. ¿Por qué? Porque eso es lo único que mueve a Dios. Lo único que mueve a Dios es un corazón contrito y humillado. Lo único que mueve a Dios es cuando tú te humillas y empiezas a clamar. Porque la directora del ejército más grande del mundo, de Vietnam, ¿sabe qué dijo? Que ella le tiene miedo a un hombre de rodillas más que a todo su ejército de Vietnam, de Pakistán, de Irak. ¿Por qué? Porque un hombre de rodillas es más poderoso que un ejército entero, porque cuando tú oras no hay fuerza que pueda en contra de ti. Por eso fue que cuando Eliseo, el profeta Eliseo, le había dado un mensaje a un rey corrupto y perverso, lo mandaron a buscar, porque vivimos en un tiempo donde la libertad aparente, entre comillas, no es libertad, porque decimos, vivimos en un país libre de presión democrático, pero por atrás te hacen daño, porque la libertad de hoy tiene dos caras, una engañosa y una del payaso. La libertad de hoy no es una libertad, es algo simulado, y querían intimidarlo. Querían mandarlo a matar porque le dijo la verdad, como le dijo Juan el Bautista, es lícito que tú vivas con la mujer, con el padre de tu suegra. Porque el que es libre, por eso habla la verdad, porque Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando tú eres libre, tú dices la verdad, le duela a quien le duela. Y Juan le dijo, no es lícito vivir con la mujer de tu esposa. ¿Por qué? Porque en aquella época el rey faraón Herodes dice que vivía con la suegra y con la nuera. Y Juan el Bautista, el profeta, le dijo, no es lícito que vivan así, no es lícito que vivan, eso se llama incesto. Y por causa de él decir eso, la mujer, la hija de Herodías, mandó a que le quitaran la cabeza a Juan, y dice que cumplía años, y Herodes le dijo, ¿qué tú quieres que yo te regale?
Y él le dijo, quiero la cabeza de Juan en un plato. Porque cuando tú dices la verdad, se levantan en contra de ti. Cuando tú dices la verdad, te quieren matar. Porque a nadie le gusta que le digan la verdad. A la gente le gusta que le pasen paño tibio. Pero cuando tú dices la verdad, que es la única que hace libre, entonces se levantan en contra de ti. Porque a la gente le gusta que lo engañen y que no le digan la verdad. Y le dijo, quiero la cabeza de Juan en un plato. Ya Juan, después de la muerte el juicio, ya cuando Juan murió ya había terminado todo, ya había vencido, ya tiene una vida eterna segura para el nuevo mundo. ¿Y sabe qué pasó con ella? Murió de la peor manera, porque la Biblia dice, no temas lo que maten el cuerpo, pueden destruir tu cuerpo, como a Job, que el diablo lo destruyó, le tiró una sarna maligna, pero no pudo tocar su alma. El Señor le dijo, toca su cuerpo, pero no toque su alma, porque su alma me pertenece a mí. Y tocó su cuerpo físico, pero el cuerpo al polvo volverá. Lo importante es el espíritu, porque en aquel día seremos transformados. Pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el espíritu, no pueden matar el alma. ¿Sabe por qué? Porque este cuerpo sin el espíritu no tiene vida. O sea que cuando el espíritu sale del cuerpo es porque ya hay un problema o porque tiene que irse. Por causa de la verdad, por causa de la verdad mataron a Jesucristo. Pero Jesucristo dijo, mi vida nadie me la quita, yo la doy, yo la tomo. O sea, yo le voy a hacer un favor, yo voy a poner mi vida, y ni siquiera es mi espíritu, el cuerpo, para matar al pecado en la carne. ¿Sabe por qué? Porque nosotros pecamos, y nosotros somos pecadores terrenales, en un plano terrenal. Jesucristo vino y nació, por eso dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne, se encarnó. ¿Sabe para qué? Para pagar el sacrificio que tú y yo no podíamos pagar y matar al pecado en la carne. Había un escenario. Zaqueo no le importó el que dirán.